El aire del Banco Regional del Sur, en la calle de la Moneda 112, siempre olía a papel viejo y a una promesa de seguridad que ese martes, a las 11:30 de la mañana, se sentía como una burla. El mármol frío bajo mis zapatos parecía absorber el calor de mi cuerpo mientras avanzaba hacia el escritorio de caoba del gerente, Héctor Salinas. Allí estaba mi hija, Claudia, con su bolso de diseñador de $2000, reposando en el suelo como un trofeo. A su lado, una mujer de unos 60 años, con mi mismo corte de pelo y un abrigo beige demasiado parecido al mío, se retorcía las manos con un nerviosismo que delataba su farsa. El alivio en la cara del gerente al verme fue tan evidente como la sospecha que lo siguió. Era como si yo, la verdadera Mercedes Álvarez, fuera la impostora en mi propia vida. Claudia se levantó de un salto. Su sonrisa forzada no lograba ocultar el pánico en sus ojos. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que no te preocuparas. Yo lo resuelvo todo». Su voz era un susurro, afilado, intentando mantener una fachada de normalidad que se desmoronaba con cada segundo. Ignoré su teatro y fijé mi mirada en el señor Salinas, un hombre que me conocía desde hacía 20 años, desde que abrí mi primera cuenta de ahorros en esa misma sucursal. Mi voz salió serena, más firme de lo que me sentía por dentro. «Señor Salinas, yo soy Mercedes Álvarez, y no sé quién es esta señora». La doble bajó la cabeza, evitando mi mirada. Su actuación había terminado abruptamente. En ese momento entendí que el engaño era mucho más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. La tensión en el banco se podía cortar con un cuchillo. Los pocos clientes en la fila y los cajeros detrás de sus cristales blindados fingían no mirar, pero sus oídos estaban atentos a nuestro drama familiar. Sentía sus juicios silenciosos, sus miradas de reojo que seguramente me catalogaban como una anciana confundida. Una carga. Sobre el escritorio pulido del gerente, una carpeta azul abierta capturó mi atención. Pude leer claramente el encabezado en letras mayúsculas. Poder Notarial General Amplio. Mi nombre, Mercedes Álvarez, estaba impreso debajo, pero la firma que lo acompañaba era un temblor ajeno. Una falsificación torpe de mi propia mano. Ese documento no era una protección, era el arma con la que me estaban despojando de todo. Salí del banco apoyada en el brazo de doña Elvira, mi vecina, que casualmente estaba haciendo un depósito y lo había visto todo. No dijo una palabra, pero su silencioso apoyo fue un ancla en medio de la tempestad. Mientras caminábamos por la acera, el ruido de la ciudad se desvaneció. La mujer que había entrado a esa sucursal, preocupada por un simple trámite, ya no existía. La que salió era otra, una con el corazón helado por la traición, pero con la mente ardiendo con una nueva y terrible claridad. La guerra silenciosa había comenzado, y aunque ellos no lo supieran todavía, yo ya estaba planeando el primer movimiento. No habría gritos ni lágrimas. Mi venganza sería tan metódica y precisa como una auditoría. Esa noche, el insomnio me llevó a mi cuarto de costura. El zumbido familiar de mi vieja máquina Singer era un consuelo. Mientras mis dedos pasaban sobre la rueda fría de metal, recordé las madrugadas de 1998, cosiendo ajeno para pagar los 12.500 liros anuales de la matrícula de Claudia en esa universidad privada que tanto anhelaba. Recuerdo haber pospuesto un tratamiento dental que necesitaba con urgencia, aguantando el dolor con analgésicos baratos, solo para que ella tuviera el futuro que yo nunca pude. ¿En qué momento ese sacrificio se convirtió en una licencia para que ella me robara el mío? La ingratitud era una espina más dolorosa que cualquier muela rota. Luego, mi mente saltó al 2005. El recuerdo era tan vívido como si fuera ayer. Estaba en la notaría, firmando los papeles de la venta del pequeño apartamento de 60 metros cuadrados que había heredado de mi madre. Los $45.000 que recibí fueron directamente a las manos de Claudia y Raúl para el enganche de su primera casa. Raúl me dio un abrazo que se sintió calculado, una transacción emocional. «Sin ti, esto sería imposible, suegra», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nunca más volvieron a mencionar ese dinero, como si hubiera sido mi obligación, no un regalo que me desprendió del último vínculo físico con mi propia madre. Esa casa
construida sobre los cimientos de mi sacrificio, ahora se sentía como un monumento a mi ingenuidad. Los últimos años, entre 2019 y 2022, el abuso se volvió más sutil, una erosión constante de mi autonomía. Claudia aparecía cada 2 meses con una pila de papeles y una sonrisa condescendiente. «Mamá, fírmame esto. Es para agilizar los impuestos», decía, pasando las hojas tan rápido que apenas podía leer los encabezados. «Tú de esto no entiendes. Déjamelo a mí que te enredas», era su frase favorita. Una forma de decirme que mi mente, que una vez administró las finanzas de una empresa textil, ya no servía. Me aisló de mi propia pensión de 1.800 mensuales con la excusa del cuidado, convirtiéndome en una extraña en mis propias finanzas. ¿Cómo no vi que cada firma era un paso más hacia el abismo? Mi hija, Claudia, con sus 45 años, era una experta en apariencias. Vivía para mantener un estatus social que su sueldo y el de Raúl no podían sostener. Su arrogancia era su mayor debilidad. Estaba convencida de que yo era una anciana frágil, un cajero automático con demencia senil, al que podía manipular a su antojo. Su bolso de marca era un símbolo perfecto de su engaño, una fachada de lujo comprada con el dinero que me quitaba. Raúl, su esposo de 48 años, era el cobarde facilitador. Se beneficiaba del fraude en silencio, dejando que Claudia asumiera todo el riesgo y el protagonismo. Su pánico al conflicto directo lo hacía cómplice y, a mis ojos, igual de culpable. Ambos subestimaron mi memoria, mi capacidad para recordar cada centavo y cada mentira. Al día siguiente, con una determinación que no sentía en años, busqué en mi vieja agenda el número del doctor Mateo Vega, un abogado serio y metódico que me había recomendado un antiguo colega. Concerté una cita para el miércoles a las 10 de la mañana. Necesitaba un profesional, alguien que pudiera traducir mi indignación en acciones legales concretas. No podía permitir que mis emociones nublaran mi juicio. Este no era un drama familiar que se resolvería con una conversación. Era un fraude que requería pruebas, estrategia y una ejecución impecable. El doctor Vega sería mi primer aliado en esta batalla, por recuperar no solo mi dinero, sino mi nombre. El miércoles, en la oficina sobria y silenciosa del doctor Vega, expuse los hechos con la misma precisión con la que solía presentar mis informes anuales. Le hablé del incidente en el banco, de la doble, de la carpeta azul con el poder notarial. No lloré. Mi voz era un témpano de hielo. Él escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos, evaluando no solo mi historia, sino mi lucidez. Cuando terminé, asintió lentamente. «Señora Álvarez, lo primero es obtener una copia certificada de ese poder. Con eso podremos empezar a desenredar todo lo demás». Su calma profesional fue el bálsamo que necesitaba. Por primera vez desde el martes, sentí que no estaba sola. El primer paso de mi plan estaba en marcha. Esa tarde, al revisar el correo, encontré una carta oficial de un tasador inmobiliario. Mis manos temblaron al abrirla. Era una tasación de mi casa, esta casa de 250 metros cuadrados donde crié a Claudia, solicitada por ella. El valor estimado era de $150.000, una cifra que, según el documento, sería la base para una solicitud de hipoteca. El aire se me escapó de los pulmones. No solo me estaban robando el dinero de mi pensión, planeaban arrancarme el techo, el lugar que albergaba todos mis recuerdos. El riesgo había escalado de lo financiero a lo patrimonial. Ahora entendía sus insinuaciones de que la casa era demasiado grande para mí sola. No era preocupación, era codicia. La amenaza final, aunque nunca dicha en voz alta, flotaba en el aire como un gas venenoso. Si yo seguía creando problemas, si me resistía, el siguiente paso sería un proceso para declararme interdicta. Usarían ese poder notarial, respaldado por algún médico amigo, para argumentar que no estaba en mis cabales y así tomar el control total y legal sobre mí y mis bienes. Perdería mi casa, mi dinero y, lo más importante, mi autonomía. Me convertiría en una prisionera en mi propia vida, a merced de las personas que más deberían haberme cuidado. Ese era el verdadero final del juego para ellos, y yo no estaba dispuesta a permitirlo. Tenía que actuar rápido y en silencio.
El jueves por la noche marqué el número de mi nieto, Leo. Hacía meses que no hablaba con él a solas. Claudia siempre estaba de intermediaria. Leo, cariño, soy la abuela. Necesito tu ayuda con la computadora. Estas cosas nuevas me superan. Le dije forzando un tono de abuela desorientada. ¿Podrías venir el viernes por la tarde? Y no le digas nada a tu mamá. Quiero que sea una sorpresa para ella ver lo bien que me manejo con la tecnología gracias a ti. Leo, con sus 18 años y su corazón noble, aceptó de inmediato. Él era la pieza clave que necesitaba para acceder al mundo digital del que Claudia me había excluido. Mi nieto sería, sin saberlo, mi mejor arma. El viernes por la tarde, Leo llegó puntual. Mientras él trabajaba en mi vieja computadora de escritorio, yo le serví un vaso de leche fría y galletas, como cuando era niño. Le expliqué que no podía acceder a mi cuenta del banco en línea, que Claudia había cambiado la contraseña, por seguridad, en menos de 10 minutos, usando la opción de recuperación de contraseña con mi correo electrónico. Leo me abrió una puerta que había estado cerrada por años. Lo que vimos en la pantalla nos dejó sin aliento. Transferencias mensuales recurrentes, siempre el día 5 de cada mes, por un monto exacto de $1.500. El destinatario, una empresa llamada Soluciones Integrales Méndez. La empresa de Raúl. Pasamos las siguientes 3 horas navegando en mi propio historial financiero robado. Leo, con una habilidad asombrosa, señaló el patrón. 36 meses, $54.000 desviados a una cuenta fantasma. Imprimimos cada extracto, cada comprobante de transferencia. El papel tibio de la impresora se sentía como una sentencia en mis manos. Luego, a Leo se le ocurrió revisar la papelera de mi correo electrónico. Allí, entre publicidad y notificaciones viejas, encontramos un tesoro. Correos electrónicos entre Claudia y una agente inmobiliaria discutiendo opciones de venta rápida para mi propiedad. La sangre se me heló al leer una de sus frases. Necesitamos cerrar la venta antes de fin de año. Mi madre ya está de acuerdo en mudarse a un lugar más pequeño. Había escrito Claudia. Resalté esa frase con un marcador amarillo fluorescente. El color de la traición. Leo me miró, sus ojos llenos de una tristeza y una rabia que reflejaban las mías. Abuela, ¿tú sabías de esto? Negué con la cabeza. No, mi amor, pero ahora lo sé todo. Apilamos los documentos impresos, los extractos bancarios, los correos electrónicos. Cada hoja era un clavo en el ataúd del engaño de mi hija. Tenía las pruebas, tenía la verdad. Ahora solo necesitaba el escenario perfecto para su caída. El sábado a las 6 de la tarde, con el corazón martillando en mi pecho, llamé a Claudia. Coloqué mi celular en mi altavoz y activé la aplicación de grabación, un truco que Leo me había enseñado. Adopté un tono cansado y resignado. Claudia, hija, he estado pensando. Quizás tienes razón. Ya estoy vieja para estas cosas del dinero. Pero me preocupa el futuro. Su respuesta fue inmediata, teñida de esa condescendencia que tanto odiaba. Ay, mamá, por fin entiendes. Es lo mejor para todos. La dejé hablar, guiándola sutilmente hacia la trampa. Quería que su propia voz fuera la soga con la que se ahorcaría. Pero, ¿todo ese dinero que me falta de la cuenta? ¿Estás seguro? Pregunté con falsa ingenuidad. Pude casi oír su sonrisa de suficiencia a través del teléfono. Mamá, entiende, ese dinero está mejor invertido con nosotros. Tú ya no lo necesitas para nada, solo para tus medicinas. Es por el bien de la familia. La frase quedó suspendida en el aire, grabada, inmortalizada. Apreté el botón para detener la grabación. Mi mano no tembló. Su arrogancia había sido mi mejor aliado. Acababa de entregarme la confesión que sellaría su destino. No había vuelta atrás. La segunda fase de mi plan estaba lista para ser ejecutada. El lunes a las 9 de la mañana en punto, estaba en la notaría. No la misma donde vendí el apartamento de mi madre, sino una nueva, una elegida por mí. Sobre la mesa de madera oscura, firmé la revocación inmediata y unilateral del poder notarial que le había otorgado a Claudia. Mi firma fue firme, clara, la firma de una mujer que había recuperado el control de su mano y de su vida. A las 9:05 am, el notario selló el documento. Legalmente, Claudia y Raúl ya no tenían ninguna autoridad para actuar en mi nombre.
Era el primer golpe, silencioso pero devastador. Aún no lo sabían, pero su poder se había evaporado. Esa misma tarde, con la copia de la revocación guardada en mi bolso, los llamé. Mi voz era dulce como la miel, un veneno azucarado. Claudia, Raúl, quiero invitarlos a una cena especial en casa el próximo sábado a las 8. He estado pensando mucho y quiero celebrar su éxito y anunciarles una decisión importante que he tomado sobre la casa. Hubo una pausa al otro lado de la línea, probablemente de sorpresa y triunfo. Claro, mamá. Qué buena idea. Allí estaremos, respondió Claudia, sin sospechar nada. La trampa estaba puesta. Solo tenía que esperar a que los ratones entraran voluntariamente en ella. Mientras preparaba la semana para la cena, una pequeña investigación me llevó a descubrir la identidad de la doble. Era una actriz de teatro de bajo perfil. Revisando mis extractos bancarios, encontré un retiro de $500 en efectivo de mi cuenta el día anterior al incidente del banco. La pieza encajó perfectamente. Ese era el pago por suplantarme. Imprimí el recibo del cajero automático, con la fecha y la hora claramente visibles, y lo coloqué junto a una foto de la actriz que encontré en Internet. Una prueba más para mi colección. Un detalle que demostraba la premeditación y el descaro de su plan. No dejaría ningún cabo suelto. El doctor Vega me entregó la copia certificada del poder notarial fraudulento. El documento venía acompañado de un certificado médico que alegaba un ligero deterioro cognitivo, expedido por un doctor que, tras una breve búsqueda, resultó ser un viejo amigo de golf de Raúl. La conspiración era más amplia de lo que pensaba. Coloqué el poder falso al lado de mi vieja cédula de identidad. La diferencia entre las firmas era evidente para cualquiera que se molestara en mirar. Mi firma era fluida y segura. La falsificación era temblorosa, la mano de un ladrón nervioso. Esta sería la primera pieza que mostraría en mi tablero. Llamé a mis 2 sobrinos, hijos de mi difunta hermana, y a doña Elvira. Los invité a la cena del sábado. Tengo un anuncio muy importante que hacer sobre mi futuro, y me gustaría que mis seres queridos estuvieran presentes para ser testigos, les dije. Su presencia era crucial. Necesitaba una audiencia, no solo para que Claudia y Raúl no pudieran negar lo que sucedería, sino para que el golpe a su reputación fuera público y definitivo. No sería solo una confrontación familiar, sería un juicio, y yo sería la fiscal, la jueza y el jurado. El sábado por la noche mi casa olía a estofado de res, el plato favorito de Claudia cuando era niña. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla. Las copas de cristal brillaban bajo la luz cálida del candelabro. Claudia y Raúl llegaron puntuales, sonrientes, creyendo que iban a una celebración de su victoria. Mis sobrinos y doña Elvira ya estaban allí, creando una atmósfera de normalidad que era la calma antes de la tormenta. Los recibí con una sonrisa serena, la anfitriona perfecta. Cada detalle, desde el vino que serví hasta la música suave de fondo, estaba diseñado para adormecer sus sospechas. La cena transcurrió con una normalidad casi surrealista. Hablamos de trivialidades, del trabajo, del clima. Claudia y Raúl estaban relajados, expansivos, creyéndose los reyes de la velada. Tras el postre, un flan casero que a Raúl le encantaba. Él se levantó para hacer un brindis. Levantó su copa. Por Mercedes, mi suegra, una mujer cuya generosidad siempre ha sido el pilar que apoya a esta familia. ¡Salud! Todos levantaron sus copas. Yo también. Bebí un sorbo de agua, mis ojos fijos en los suyos por encima del borde del vaso. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Me levanté lentamente, alisando mi vestido. El silencio se apoderó del comedor. Gracias, Raúl. Tu brindis me da el pie perfecto para mi anuncio. Mi voz era calmada, pero resonó en la habitación. Caminé hasta la cabecera de la mesa y coloqué una carpeta de cuero que había dejado en el aparador. De ella saqué el primer documento. Lo deslicé sobre el mantel de lino hasta que quedó frente a Claudia. Primero, quiero informarles que, desde el lunes a las 9:05 de la mañana, ya no tienen ninguna autoridad para actuar en mi nombre. Era la notificación de revocación del poder notarial. La sonrisa de Claudia se congeló al instante. Antes de que pudiera reaccionar,
Saqué la segunda pila de papeles, los extractos bancarios. Los extendí sobre la mesa como si fueran cartas de un juego perdido. Segundo, me gustaría que me explicaran estas transferencias mensuales, que suman un total de $54,000 en los últimos 36 meses. Aquí, por si no lo recuerdan, está el número de cuenta de destino, a nombre de la empresa de Raúl. El rostro de mi yerno perdió todo su color, volviéndose de un blanco ceroso. Mis sobrinos y doña Elvira miraban los papeles, sus expresiones pasando de la confusión a la conmoción. Sin darles tiempo a articular una defensa, saqué mi teléfono móvil, lo coloqué en el centro de la mesa y presioné play. La voz grabada de Claudia llenó el silencio sepulcral del comedor. «Mamá, entiende, ese dinero está mejor invertido con nosotros. Tú ya no lo necesitas para nada, solo para tus medicinas. Es por el bien de la familia». La grabación continuó. Cada palabra una pala de tierra sobre su tumba. Claudia me miró con los ojos desorbitados, una mezcla de furia y pánico. Raúl parecía que iba a desmayarse. El sonido de la propia voz de mi hija, tan segura y condescendiente, era la prueba más irrefutable de todas. Finalmente, el golpe de gracia. Coloqué sobre la mesa los correos electrónicos impresos, con la frase de Claudia, resaltada en amarillo brillante. Y aquí, para que no queden dudas sobre sus intenciones finales, está la prueba de su plan para vender mi casa sin mi consentimiento. Díganme, ¿a qué lugar más pequeño pensaban que yo había accedido a mudarme? El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por el jadeo ahogado de doña Elvira. Claudia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Había sido despojada de sus mentiras, capa por capa, frente a la familia que tanto se esforzaba por impresionar. En ese momento, como estaba planeado, sonó el timbre. Fui a abrir. Era el doctor Mateo Vega, vestido con un traje oscuro, su rostro impasible. Entró en el comedor y, sin mediar palabra, le entregó a Claudia y a Raúl un sobre oficial. «Esta es una notificación extrajudicial», dijo con voz grave. «Exige la restitución total de los fondos desviados en un plazo de 30 días. De no cumplirse, se iniciará un proceso penal por los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza». La primera consecuencia, legal y financiera, acababa de materializarse. Además, continué, mi voz ahora con un filo de acero, todas las cuentas bancarias que compartíamos han sido congeladas esta mañana. Y las cerraduras de esta casa fueron cambiadas esta misma tarde. Me acerqué a un rincón donde había dejado una caja de cartón. Dentro estaban algunas de sus pertenencias que habían dejado aquí a lo largo de los años. Les he preparado esto para que no se vayan con las manos vacías. La humillación era total. Estaban siendo expulsados, no solo de mi casa, sino de mi vida, con la misma frialdad con la que ellos habían planeado deshacerse de mí. Mi última acción fue extender la mano hacia Raúl. «La llave de mi auto», le dije. Él la usaba con la excusa de llevarme al médico, pero en realidad la utilizaba como su segundo vehículo personal. Dudó un segundo, mirándome con incredulidad. «La llave, Raúl», repetí, sin alzar la voz. Con mano temblorosa, la sacó de su bolsillo y la dejó en mi palma. La sentí fría y pesada, el último símbolo de control que tenían sobre mí. Se la quité de la mano. Cerré mi puño alrededor de ella y les señalé la puerta. Creo que la cena ha terminado. Claudia finalmente explotó, su máscara de sofisticación hecha añicos. «Lo hicimos por tu bien, mamá, para protegerte de ti misma», gritó, su voz rota por la desesperación. La miré directamente a los ojos, sin una pizca de la lástima que ella esperaba. «Mi bien nunca estuvo en venta, Claudia, y de quien necesitaba protección, al parecer, era de ustedes dos». Mis palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. No había nada más que decir. La familia, tal como la conocíamos, había dejado de existir en ese comedor. Raúl, siempre el cobarde, intentó apelar a la lástima. «Mercedes, por favor, somos familia», suplicó, su voz apenas un murmullo. Me giré hacia él. «La familia no presenta un poder notarial falso en un banco, Raúl. Eso, ante la ley y ante mí, tiene otro nombre». Se quedaron sin argumentos, expuestos y derrotados.
Mis sobrinos los miraban con un desprecio helado. Doña Elvira simplemente negó con la cabeza, decepcionada. Silencio. Tomaron su caja de cartón y salieron por la puerta principal. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final más satisfactorio que jamás había escuchado. Una semana después, el sol de la mañana calentaba mi espalda mientras podaba mis rosales en el jardín. Las espinas ya no me asustaban. A mi lado, Leo me ayudaba a recoger los pétalos secos, contándome sobre sus clases en la universidad. Habíamos establecido nuevas reglas. Las visitas de mi nieto serían en mi casa, sin la presencia de sus padres. La comunicación sobre temas financieros con Claudia y Raúl sería exclusivamente a través de nuestros abogados. Las puertas de mi casa, les había dejado claro, estaban abiertas para quien me respeta, no para quien me usa. Sobre la mesita de hierro forjado del jardín, mi nueva tablet mostraba el estado de mis cuentas. Yo misma había aprendido a manejarla, a hacer mis propias transferencias, a revisar mis inversiones. A mi lado, 2 boletos de avión impresos, un viaje a las cataratas del Iguazú con doña Elvira, un sueño que había postergado durante 40 años por priorizar las necesidades de otros. Era un símbolo concreto de mi nueva libertad, de mi dignidad restaurada. Ya no vivía para el futuro de nadie más, estaba, por fin, viviendo para el mío. Miré a mi nieto que sonreía mientras me pasaba los guantes de jardinería y sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Me habían robado dinero, sí. Habían intentado robarme mi casa, mi autonomía, pero en su torpe intento por robarme el nombre, por suplantar mi firma y mi identidad, me habían devuelto algo mucho más valioso. Me devolvieron la voz. Y ahora, mi voz, la voz de Mercedes Álvarez, era lo único que ya no tenía precio. El camino por delante no sería fácil. Sabía que habría batallas legales, intentos de manipulación emocional a través de Leo, y el dolor persistente de una herida familiar que quizás nunca sanaría del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. La soledad que tanto había temido se había transformado en una independencia serena. Ya no era la víctima frágil que ellos creían, sino la arquitecta de mi propia vida. Cada decisión, desde qué flores plantar hasta a dónde viajar, sería mía, y solo mía. El abogado me había informado que, ante la abrumadora evidencia, Claudia y Raúl probablemente aceptarían un acuerdo para evitar un juicio penal que destruiría por completo su reputación. La restitución del dinero sería lenta, pero llegaría. Lo más importante no era recuperar cada centavo, sino haber desmantelado su red de mentiras y haberles quitado el poder que ejercían sobre mí. La justicia no siempre es un trueno ruidoso. A veces es el sonido de una puerta cerrándose suavemente, pero para siempre. Aprendí que la confianza no es un cheque en blanco que se firma una vez y se olvida en un cajón. Es un saldo que debe revisarse todos los días, una cuenta corriente de respeto y honestidad que requiere depósitos constantes. Mi hija y mi yerno habían sobregirado su cuenta hasta la bancarrota. Ya no había nada que salvar allí. Mi nueva inversión era en mí misma, en mi tranquilidad y en las relaciones genuinas que me rodeaban, como la lealtad silenciosa de doña Elvira y el amor recuperado de mi nieto. A veces, por la noche, miro la vieja máquina de coser Singer en el rincón. Ya no veo en ella el símbolo de mi sacrificio, sino el de mi fortaleza. Esa máquina me enseñó sobre la paciencia, sobre cómo unir piezas sueltas para crear algo fuerte y duradero, sobre la importancia de la tensión correcta en el hilo. La vida me había puesto a prueba con la tensión más alta, pero el hilo no se rompió. Al contrario, cosí un nuevo patrón para mi existencia, uno con bordes claros y costuras reforzadas. Mis sobrinos me llamaron al día siguiente de la cena. Estaban avergonzados, enojados, pero sobre todo, solidarios. Me ofrecieron su ayuda para lo que necesitara, validando mi decisión y reforzando mi red de apoyo. Su respeto fue un bálsamo para el alma. El aire del Banco Regional del Sur, en la calle de la Moneda 112, siempre olía a papel viejo y a una promesa de seguridad que ese martes, a las 11:30 de la mañana, se sentía como una burla. El mármol frío bajo mis zapatos de suela de goma parecía absorber el calor de mi cuerpo
mientras avanzaba hacia el escritorio de caoba del gerente, Héctor Salinas. Allí estaba mi hija, Claudia, con su bolso de diseñador de $2000 reposando en el suelo como un trofeo de guerra. A su lado, una mujer de unos 60 años, con mi mismo corte de pelo y un abrigo beige demasiado parecido al mío, se retorcía las manos con un nerviosismo que delataba su farsa. El alivio en la cara del gerente al verme fue tan evidente como la sospecha que lo siguió. Era como si yo, la verdadera Mercedes Álvarez, fuera la impostora en mi propia vida. Claudia se levantó de un salto. Su sonrisa forzada no lograba ocultar el pánico que parpadeaba en sus ojos. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que no te preocuparas. Yo lo resuelvo todo». Su voz fue un susurro afilado, un intento desesperado por mantener una fachada de normalidad que se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Ignoré por completo su teatro y fijé mi mirada en el señor Salinas, un hombre que me conocía desde hacía 20 años, desde que abrí mi primera cuenta de ahorros en esa misma sucursal con el dinero de mi jubilación. No necesitaba alzar la voz para reclamar mi lugar. Mi presencia, mi historia en ese banco, debía ser suficiente. La pregunta era si él recordaría a la mujer que fui, no a la anciana que ellos querían que fuera. Mi voz salió serena, más firme de lo que me sentía por dentro, cortando el aire tenso de la oficina. «Señor Salinas, yo soy Mercedes Álvarez, y no sé quién es esta señora». Las palabras, claras y precisas, cayeron como piedras en un estanque. La doble bajó la cabeza de inmediato. Su actuación había terminado abruptamente sin un aplauso final. El gerente parpadeó, su rostro pasando de la confusión a una profesional y alarmada comprensión. En ese instante, entendí que el engaño era mucho más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. No se trataba de un simple trámite, se trataba de mi anulación. Estaban intentando borrarme mientras yo todavía respiraba, y lo estaban haciendo a plena luz del día, en el lugar que yo consideraba más seguro. La tensión en el banco se podía cortar con un cuchillo. Los pocos clientes en la fila y los cajeros detrás de sus cristales blindados fingían no mirar, pero sus oídos estaban atentos a nuestro drama familiar que se desarrollaba en el centro del vestíbulo. Sentía sus juicios silenciosos, sus miradas de reojo que seguramente me catalogaban como una anciana confundida, una carga para su hija abnegada. Esa humillación pública, esa presunción de mi incapacidad, fue como echarle gasolina a una brasa que creía apagada. No me importaba lo que pensaran esos extraños, pero su condescendencia me recordó exactamente cómo me veía mi propia hija, como un problema que necesitaba ser administrado y, finalmente, eliminado. Pero los problemas, a veces, se defienden. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en su escritorio de caoba pulida, justo al lado de su portaplumas de plata. Una carpeta azul abierta capturó mi atención y pude leer claramente el encabezado en letras mayúsculas. Poder Notarial General Amplio. Mi nombre, Mercedes Álvarez, estaba impreso debajo, pero la firma que lo acompañaba era un temblor ajeno, una falsificación torpe de mi propia mano. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido silencioso. Ese documento no era una protección, como Claudia me había hecho creer que sería algún día. Era el arma con la que me estaban despojando de todo, la llave maestra para vaciar mis cuentas, vender mi casa y, en última instancia, silenciar mi voluntad para siempre. Salí del banco apoyada en el brazo de doña Elvira, mi vecina de toda la vida, que casualmente estaba haciendo un depósito y lo había visto todo. «No», dijo una sola palabra mientras caminábamos por la acera bulliciosa, pero su silencioso apoyo fue un ancla en medio de la tempestad de mi mente. El ruido de la ciudad se desvaneció. La mujer que había entrado a esa sucursal, preocupada por un simple trámite, ya no existía. La que salió era otra, una con el corazón helado por la traición, pero con la mente ardiendo con una nueva y terrible claridad. La guerra silenciosa había comenzado, y aunque ellos no lo supieran todavía, yo ya estaba planeando el primer movimiento. No habría gritos ni lágrimas. Mi venganza sería tan metódica y precisa como una auditoría. Esa tarde, sentada en la soledad de mi sala, el silencio de la casa era ensordecedor. La humillación del banco seguía fresca.
un sabor amargo en la boca del estómago. Pero debajo de la herida, algo más fuerte comenzaba a crecer, una resolución fría como el acero. Ellos habían cometido un error fatal. Creyeron que los años me habían robado la memoria, que la soledad me había debilitado. Se equivocaron. Los años no me habían quitado nada. Al contrario, me habían dado más cosas para recordar. Cada sacrificio, cada cheque firmado, cada mentira piadosa, todo estaba archivado en mi mente, esperando el momento de ser presentado como evidencia. La exjefa de administración que fui no había muerto, solo estaba jubilada, y ahora tenía un último proyecto que dirigir, el desmantelamiento total de su engaño. Esa noche, el insomnio me llevó a mi cuarto de costura. El zumbido, familiar de mi vieja máquina Singer, era un consuelo agridulce. Mientras mis dedos pasaban sobre la rueda fría de metal, recordé las madrugadas de 1998, cosiendo ajeno hasta las 3 de la mañana para pagar los 12.500 lire anuales de la matrícula de Claudia en esa universidad privada que tanto anhelaba. La tela áspera bajo mis manos, el olor a aceite de la máquina, la luz amarillenta de la lámpara creando un pequeño círculo en la oscuridad. Cada costura era una línea en el mapa de su futuro. Un futuro que yo construía a costa de mi propio descanso. ¿En qué momento ese sacrificio se convirtió en una licencia para que ella me robara el mío? La ingratitud era una espina más dolorosa que cualquier aguja clavada en el dedo. Recuerdo haber pospuesto un tratamiento dental que necesitaba con urgencia durante esos mismos años. El dolor punzante en una muela trasera era un recordatorio constante de mi elección, una molestia que calmaba con analgésicos baratos para no desviar ni un solo peso de su educación. El dentista me había advertido que la espera podría costar la pieza, pero en mi mente la ecuación era simple. Mi comodidad temporal contra su oportunidad de por vida. Soporté el dolor en silencio, masticando con cuidado del otro lado de la boca, convenciéndome de que era una inversión. Ahora, la ironía me quema por dentro. Sacrifiqué mi salud por la hija que, años más tarde, usaría un certificado médico falso para intentar declararme mentalmente incompetente. El dolor de esa traición es mucho más profundo. El día de su graduación, la vi con su toga y birrete, sosteniendo el diploma que yo había pagado con miles de horas de trabajo y dolor silencioso. La sentí tan lejos, como si ya perteneciera a otro mundo. Uno al que yo le había comprado el boleto de entrada, pero en el que no tenía asiento. Su agradecimiento fue breve, casi una formalidad antes de ir a celebrar con sus amigos. En ese momento no le di importancia, cegada por el orgullo maternal, pero ahora veo que fue el primer indicio. Mi sacrificio no fue visto como un regalo invaluable, sino como el cumplimiento de una obligación. La educación que le di, en lugar de ennoblecerla, le proporcionó las herramientas para diseñar un fraude más sofisticado en mi contra. Luego mi mente saltó al 2005. El recuerdo es tan vívido como si fuera ayer. Estaba en la notaría, el olor a papel sellado y tinta fresca llenando el aire, firmando los papeles de la venta del pequeño apartamento de 60 metros cuadrados que había heredado de mi madre. Era el último vínculo físico que me quedaba con ella, un refugio de recuerdos de mi infancia. Los $45.000 que recibí no tocaron mi cuenta bancaria. Fueron directamente a un cheque de gerencia, a nombre de Claudia y Raúl, para el enganche de su primera casa. Sentí un vacío al entregar ese cheque, como si estuviera entregando una parte de mi propia historia, pero me convencí de que estaba sembrando en el futuro de mi familia. Raúl me dio un abrazo que se sintió calculado, una transacción emocional para sellar el acuerdo. Sin ti, esto sería imposible, suegra, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esas fueron las últimas palabras que escuché sobre el asunto. Nunca más volvieron a mencionar ese dinero, como si se hubiera evaporado, como si hubiera sido mi deber proveerlo. Se convirtió en un fantasma en nuestras conversaciones, una deuda de gratitud que nunca fue reconocida y mucho menos pagada. Ahora entiendo que para ellos, mi generosidad no era una virtud, sino una vulnerabilidad, una fuente de recursos que daban por sentada y que estaban dispuestos a explotar hasta agotarla por completo. Su silencio no era olvido, era estrategia. Poco después,
Me invitaron a conocer la casa. Mientras recorría las habitaciones vacías que pronto se llenarían con sus vidas, sentí una extraña sensación de desapego. Esta casa, construida sobre los cimientos de mi herencia, se sentía como un monumento a mi ingenuidad. Vi cómo la decoraban con muebles caros y electrodomésticos de última generación, mientras yo seguía con mi vida modesta. No sentí envidia, sino una creciente inquietud. Comprendí que ese dinero no había sido una ayuda para empezar, sino el primer pago de un estilo de vida que no podían sostener. Mi sacrificio no les enseñó el valor del esfuerzo, sino que les abrió el apetito. Y ahora, con esa misma voracidad, venían por mi casa, la única que me quedaba. Los últimos años, entre 2019 y 2022, el abuso se volvió más sutil, una erosión constante de mi autonomía. Claudia aparecía cada 2 meses con una pila de papeles y una sonrisa condescendiente. «Mamá, fírmame esto. Es para agilizar los impuestos», decía, pasando las hojas tan rápido que apenas podía leer los encabezados. Su dedo siempre señalaba el lugar exacto donde debía firmar, como si yo fuera una niña aprendiendo a escribir. «Tú de esto no entiendes. Déjamelo a mí que te enredas», era su frase favorita. Una forma de decirme que mi mente, que una vez administró las finanzas de una empresa textil con precisión milimétrica, ya no servía. Cada firma era un pequeño acto de rendición, un paso más hacia el abismo que ella cavaba para mí. Con esas mismas excusas, me aisló de mi propia pensión de 1.800 mensuales. Primero sugirió que ella podía manejar los pagos de servicios en línea para que no hicieras filas. Luego, me convenció de que era más seguro que ella me diera efectivo semanalmente para que no te robaran. Poco a poco, me convertí en una extraña sin foedre. Mis propias finanzas, una empleada recibiendo un salario de mi propia hija con mi propio dinero. La supuesta protección era, en realidad, un control absoluto. La ironía era cruel. La persona que me advertía sobre los estafadores del mundo exterior era la que me estaba vaciando las cuentas desde adentro, con una sonrisa y bajo el pretexto del amor filial. Cada uno de esos recuerdos ahora se sentía como una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba. No fue un acto impulsivo, una mala decisión del momento. Fue un plan a largo plazo, ejecutado con una frialdad metódica. Usaron mi amor como anestesia para que no sintiera el dolor de sus cortes. Me despojaron de mi confianza, de mi dinero y casi de mi hogar. Todo mientras me decían que lo hacían por mi bien. Pero se equivocaron en un punto crucial. Creyeron que al quitarme todo eso, me dejarían sin nada. No se dieron cuenta de que me habían dejado lo único que necesitaba para contraatacar. La verdad y mi memoria, esa que tanto subestimaron. Era el archivo perfecto donde cada prueba estaba guardada, esperando su momento. Mi hija Claudia, con sus 45 años, era una experta en apariencias. Vivía para mantener un estatus social que su sueldo y el de Raúl no podían sostener. Una vida de lujos construida sobre los cimientos de mis ahorros. Su arrogancia era su mayor debilidad. Estaba convencida de que yo era una anciana frágil, un cajero automático con demencia senil al que podía manipular a su antojo. Su bolso de diseñador, ese que costó $2.000, era un símbolo perfecto de su engaño. Una fachada de lujo comprada con el dinero que me quitaba. Raúl, su esposo de 48 años, era el cobarde facilitador. Se beneficiaba del fraude en silencio, dejando que Claudia asumiera todo el riesgo y el protagonismo. Su pánico al conflicto directo lo hacía cómplice y, a mis ojos, igual de culpable. Ambos subestimaron mi memoria, mi capacidad para recordar cada centavo y cada mentira. Al día siguiente, con una determinación que no sentía en años, busqué en mi vieja agenda el número del doctor Mateo Vega, un abogado serio y metódico que me había recomendado un antiguo colega. Concerté una cita para el miércoles a las 10 de la mañana. Necesitaba un profesional, alguien que pudiera traducir mi indignación en acciones legales concretas, no un paño de lágrimas. No podía permitir que mis emociones nublaran mi juicio. Este no era un drama familiar que se resolvería con una conversación. Era un fraude que requería pruebas, estrategia y una ejecución impecable.
El doctor Vega sería mi primer aliado en esta batalla por recuperar no solo mi dinero, sino mi nombre, mi firma, mi identidad. La primera pieza de mi plan estaba en movimiento, silenciosa pero inexorable. El miércoles, en la oficina sobria y silenciosa del doctor Vega, expuse los hechos con la misma precisión con la que solía presentar mis informes anuales. Le hablé del incidente en el banco, de la doble, de la carpeta azul con el poder notarial. No lloré. Mi voz era un témpano de hielo, cada palabra pesada y deliberada. Él escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos, evaluando no solo mi historia, sino mi lucidez. Cuando terminé, asintió lentamente. Señora Álvarez, lo primero es obtener una copia certificada de ese poder. Con eso, podremos empezar a desenredar todo lo demás. Su calma profesional fue el bálsamo que necesitaba. Por primera vez desde el martes, sentí que no estaba sola. La guerra ya no la pelearía en la soledad de mi casa. 2 días después, el doctor Vega me llamó. Tenía la copia certificada del poder notarial. Fui a su oficina de inmediato. Sobre la mesa de caoba, extendió el documento. Mi nombre estaba allí, pero la firma era una imitación temblorosa. Al lado colocó mi vieja cédula de identidad. Mi firma real, la que había estampado en incontables documentos importantes a lo largo de mi vida, era fluida y segura. La diferencia era insultante, pero la verdadera puñalada fue el documento adjunto, un certificado médico, que alegaba un ligero deterioro cognitivo, expedido por un doctor que, tras una breve búsqueda, resultó ser un viejo amigo de golf de Raúl. La conspiración era más amplia y sucia de lo que pensaba. Tenía la primera prueba tangible, la piedra angular de su fraude. Esa tarde, la revelación del certificado médico falso me llenó de una furia fría. No era solo el dinero. Estaban intentando despojarme de mi mente, de mi credibilidad, ladrillo por ladrillo. Entendí que para luchar contra su tecnología y sus mentiras modernas, necesitaba un arma que yo no poseía. Fue entonces cuando pensé en mi nieto. El jueves por la noche, marqué el número de Leo. Hacía meses que no hablaba con él a solas. Claudia siempre estaba de intermediaria. Leo, cariño, soy la abuela. Necesito tu ayuda con la computadora. Estas cosas nuevas me superan, le dije, forzando un tono de abuela desorientada. ¿Podrías venir el viernes por la tarde? Y no le digas nada a tu mamá. Quiero que sea una sorpresa para ella ver lo bien que me manejo con la tecnología gracias a ti. Leo, con sus 18 años y su corazón noble, aceptó de inmediato. Él era la pieza clave que necesitaba para acceder al mundo digital, del que Claudia me había excluido. El viernes por la tarde, Leo llegó puntual. Mientras él trabajaba en mi vieja computadora de escritorio, yo le serví un vaso de leche fría y galletas, como cuando era niño. Le expliqué que no podía acceder a mi cuenta del banco en línea, que Claudia había cambiado la contraseña por seguridad. En menos de 10 minutos, usando la opción de recuperación de contraseña con mi correo electrónico, Leo me abrió una puerta que había estado cerrada por años. Lo que vimos en la pantalla nos dejó sin aliento. Transferencias mensuales recurrentes, siempre el día 5 de cada mes, por un monto exacto de $1.500. El destinatario, una empresa llamada Soluciones Integrales Méndez, la empresa de Raúl. El robo tenía nombre y apellido. Pasamos las siguientes 3 horas navegando en mi propio historial financiero robado. Leo, con una habilidad asombrosa, señaló el patrón. 36 meses, $54.000 desviados a una cuenta fantasma. Imprimimos cada extracto, cada comprobante de transferencia. El papel tibio de la impresora se sentía como una sentencia en mis manos. Luego, a Leo se le ocurrió revisar la papelera de mi correo electrónico. Allí, entre publicidad y notificaciones viejas, encontramos un tesoro. Correos electrónicos entre Claudia y una agente inmobiliaria discutiendo opciones de venta rápida para mi propiedad. La sangre se me heló al leer una de sus frases, tan casual y cruel. Necesitamos cerrar la venta antes de fin de año. Mi madre ya está de acuerdo en mudarse a un lugar más pequeño. Resalté esa frase con un marcador amarillo fluorescente, el color de la traición. Leo me miró, sus ojos llenos de una tristeza y una rabia que reflejaban las mías. Abuela,
¿Tú sabías de esto? Negué con la cabeza. No, mi amor. Pero ahora lo sé todo. Apilamos los documentos impresos, los extractos bancarios, los correos electrónicos. Cada hoja era un clavo en el ataúd del engaño de mi hija. Las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad dolorosa. Ya no eran solo sospechas, eran hechos irrefutables. Tenía las pruebas, tenía la verdad. Ahora solo necesitaba el escenario perfecto para su caída, un lugar donde sus mentiras no tuvieran escapatoria. El plan comenzaba a tomar su forma final en mi mente. Mientras revisábamos los extractos, un detalle llamó mi atención. Un pequeño hilo suelto en su red de mentiras. Un retiro de $500 en efectivo de mi cuenta, realizado en un cajero automático cerca del centro de la ciudad. La fecha, el lunes anterior al incidente del banco. La hora, 2:15 p.m. Mi mente, esa que ellos creían deteriorada, trabajó con la velocidad de un rayo. La doble del banco, la actriz nerviosa. Ese era su pago. Una investigación discreta en Internet nos llevó a una actriz de Mythiosis, teatro de bajo perfil cuya foto coincidía perfectamente con la mujer que vi. Imprimí el recibo del cajero automático y lo coloqué junto a su foto. La prueba de la conspiración, de la premeditación, estaba completa. No dejaría ningún cabo suelto. El sábado a las 6 de la tarde, con el corazón martillando en mi pecho, llamé a Claudia, coloqué mi celular en altavoz y activé la aplicación de grabación, un truco que Leo me había enseñado. Adopté un tono cansado y resignado. «Claudia, hija, he estado pensando. Quizás tienes razón. Ya estoy vieja para estas cosas del dinero. Pero me preocupa el futuro». Su respuesta fue inmediata, teñida de esa condescendencia que tanto odiaba. «Ay, mamá, por fin entiendes. Es lo mejor para todos». La dejé hablar, guiándola sutilmente hacia la trampa. «Pero todo ese dinero que me falta de la cuenta, ¿estás seguro?», pregunté con falsa ingenuidad. Pude casi oír su sonrisa de suficiencia a través del teléfono. «Mamá, entiende, ese dinero está mejor, invertido con nosotros. Tú ya no lo necesitas para nada, solo para tus medicinas. Es por el bien de la familia». La frase quedó suspendida en el aire, grabada, inmortalizada. Apreté el botón para detener la grabación. Mi mano no tembló. Su arrogancia había sido mi mejor aliado. Acababa de entregarme la confesión que sellaría su destino. El lunes a las 9 de la mañana en punto, estaba en la notaría. No la misma donde vendí el apartamento de mi madre, sino una nueva, una elegida por mí. Sobre la mesa de madera oscura, firmé la revocación inmediata y unilateral del poder notarial que le había otorgado a Claudia. Mi firma fue firme, clara, la firma de una mujer que había recuperado el control de su mano y de su vida. El notario, un hombre de rostro severo, selló el documento con un golpe seco que resonó en la sala silenciosa como el disparo de salida de una carrera. A las 9:05 a.m., legalmente, Claudia y Raúl ya no tenían ninguna autoridad para actuar en mi nombre. Era el primer golpe, silencioso pero devastador. Aún no lo sabían, pero su poder se había evaporado con la tinta fresca de mi firma. Esa misma tarde, con la copia de la revocación guardada en mi bolso, los llamé. Mi voz era dulce como la miel, un veneno azucarado que había practicado frente al espejo. «Claudia, Raúl, quiero invitarlos a una cena especial en casa el próximo sábado a las 8. He estado pensando mucho y quiero celebrar su éxito y anunciarles una decisión importante que he tomado sobre la casa». Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio cargado de sorpresa y, sin duda, de un triunfo mal disimulado. «Claro, mamá, qué buena idea. Allí estaremos», respondió Claudia, su voz llena de una alegría codiciosa. La trampa estaba puesta, solo tenía que esperar a que los ratones entraran voluntariamente en ella, atraídos por el cebo de su propia avaricia. El martes me reuní de nuevo con el doctor Vega. Sobre su escritorio pulido, extendí mi arsenal, los extractos bancarios que Leo recuperó, los correos electrónicos con la frase de la venta resaltada en amarillo, la foto de la actriz junto al recibo del cajero automático y, finalmente, el teléfono con el archivo de audio. Él revisó cada prueba con una concentración absoluta, su expresión pasando de la seriedad profesional a un asombro contenido.
Asintió lentamente. Señora Álvarez, esto es abrumador. Es más que suficiente. Acordamos la estrategia final. Él prepararía una notificación extrajudicial exigiendo la restitución de los $54,000 en un plazo de 30 días y la entregaría en persona durante la cena del sábado. Su presencia legal daría un peso irrefutable a mis acciones. A mi regreso, un cerrajero de confianza, un hombre que conocía desde hacía 30 años, me esperaba en la puerta. En menos de una hora, todas las cerraduras de la casa fueron cambiadas. El sonido metálico de las viejas cerraduras cayendo en su caja de herramientas fue música para mis oídos. Me entregó un juego de llaves nuevas, frías y brillantes. Sostenerlas en mi mano fue un acto de soberanía. Esa noche, al girar la nueva llave en la cerradura de la puerta principal, sentí una seguridad que había perdido hace mucho tiempo. Mi casa volvía a ser mi fortaleza, y yo era la única que tenía la llave. El campo de batalla estaba asegurado. Los invasores ya no tenían acceso. Ahora solo quedaba esperar la confrontación final en mi territorio. El miércoles por la mañana fui a la sucursal principal de mi banco, una diferente a la del incidente. Solicité una reunión con el gerente general y con la copia de la revocación del poder notarial en mano, expliqué la situación con calma y precisión. Ordené el congelamiento inmediato de todas las cuentas que compartía con Claudia y la transferencia de mis fondos de pensión a una cuenta nueva, personal e intransferible. El gerente, viendo la documentación y mi determinación, actuó con una eficiencia admirable. En menos de una hora, el cordón umbilical financiero que me ataba a ellos fue cortado quirúrgicamente. Su acceso a mi dinero había terminado tan silenciosamente como había comenzado su robo. La fuente de su poder se había secado. Con el flanco financiero y patrimonial asegurado, era hora de construir mi audiencia. Llamé a mis 2 sobrinos, hijos de mi difunta hermana, y a doña Elvira. La invitación fue cuidadosamente redactada. Tengo un anuncio muy importante que hacer sobre mi futuro, y me gustaría que mis seres queridos estuvieran presentes para ser testigos. Les dije a cada uno. No mentí, pero omití la naturaleza del espectáculo. Necesitaba su presencia no solo para que Claudia y Raúl no pudieran negar lo que sucedería, sino para que el golpe a su reputación fuera público y definitivo. No sería solo una confrontación familiar, sería un juicio social. Y mis sobrinos y mi vecina, personas de una integridad intachable, serían el jurado imparcial que validaría mi veredicto. La noche del viernes, la víspera de la cena, me senté en la mesa del comedor. No estaba nerviosa. Estaba preparándome como lo hacía para las juntas directivas de mi antiguo trabajo. Sobre el mantel de lino, organicé las pruebas en una carpeta de cuero. Cada documento tenía su lugar, su momento. Primero, la revocación del poder, el acta que les quitaba la autoridad. Segundo, los extractos bancarios, la prueba del robo metódico. Tercero, los correos electrónicos, la evidencia de su traición final. El teléfono, con la grabación lista, sería la confesión de su propia voz. Cada pieza estaba diseñada para desmantelar sus mentiras, capa por capa, sin darles espacio para respirar o inventar una nueva falsedad. Mi plan no dependía de la emoción, sino de la lógica implacable de los hechos. Antes de acostarme, abrí un viejo álbum de fotos. Me detuve en una imagen de Claudia a los 7 años, sonriendo sin dientes en su primer día de escuela. No sentí una punzada de nostalgia o duda, sino una fría y triste confirmación. Estaba de luto por la hija que creí haber criado. La niña de esa foto. Pero esa niña ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. La mujer que vendría a cenar mañana era una extraña con su rostro. Cerré el álbum con una finalidad que me sorprendió a mí misma. Este acto de desapego era necesario. Para enfrentar a la depredadora, tenía que dejar de ver a la niña. Mi resolución ya no tenía fisuras. Estaba lista. El sábado, el día de la confrontación, la casa se llenó con el aroma del estofado de res, el plato favorito de Claudia. La ironía era deliciosa. Puse la mesa con mi mejor vajilla, las copas de cristal brillando bajo la luz cálida del candelabro. Cada detalle era un acto de guerra psicológica, una fachada de normalidad diseñada para adormecer sus sospechas
y hacer su caída aún más vertiginosa. A las 7:30 llamé al doctor Vega. «Todo listo, Mateo. Lo espero a las 9:15, como acordamos». Colgué el teléfono. El escenario estaba listo, los actores estaban en camino y el guión estaba escrito en pruebas irrefutables. La calma que sentía no era la ausencia de tormenta, sino el ojo del huracán. Mientras el reloj marcaba los últimos minutos antes de las 8, me serví un vaso de agua. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la vitrina. Vi a una mujer de 72 años, sola, a punto de destruir lo que quedaba de su familia. Por un instante el peso de esa realidad me oprimió el pecho, pero luego recordé la humillación en el banco, la firma temblorosa en el poder notarial, la voz condescendiente de mi hija en la grabación. Entendí que ellos habían destruido a la familia mucho antes. Yo solo estaba haciendo la demolición controlada de una estructura ya en ruinas. El precio de mi dignidad era la soledad, y estaba dispuesta a pagarlo. En ese momento sonó el timbre. Habían llegado. El lunes por la mañana, con el sol apenas despuntando, entré a la notaría con una determinación que no había sentido en décadas. El notario, un hombre de pocas palabras y gestos precisos, colocó el documento sobre la mesa de caoba, revocación unilateral de poder notarial. Leí en la parte superior. Tomé la pluma y con una mano que no tembló, estampé mi firma, la verdadera, la que fluía con la confianza de 72 años de vida. El sonido del sello de goma golpeando el papel fue seco, definitivo, como el cerrojo de una puerta que se cierra para siempre. A las 9:05 am, el poder que Claudia había usurpado se desvaneció en el aire. Sostuve la copia certificada en mis manos. No era solo papel, era la escritura de mi libertad recuperada. Con el documento guardado como un tesoro en mi bolso, me dirigí a la sucursal principal del Banco Regional del Sur, no a la de la humillación, sino al corazón de la bestia. Esta vez no esperé en ninguna fila. Solicité ver al gerente general, un hombre al que nunca había conocido. En su oficina, que olía a cuero y a decisiones importantes, expuse mi caso con la frialdad de una auditora. Coloqué la revocación notariada sobre su escritorio. A partir de este momento, mi hija, Claudia Álvarez, y su esposo, Raúl Méndez, no tienen ninguna autoridad sobre mis bienes. No pedí, ordené. Congele todas las cuentas conjuntas y transfiera mi pensión a esta nueva cuenta personal. El gerente me miró, vio la resolución en mis ojos y la legalidad en el papel, y asintió. La maquinaria del banco se puso en marcha a mi favor. Al salir del imponente edificio del banco, el aire de la ciudad se sentía diferente. El sol parecía brillar un poco más. El ruido del tráfico era menos agobiante. Había ganado la primera batalla, una victoria silenciosa pero devastadora para ellos. Claudia y Raúl aún no lo sabían, pero su acceso a mi dinero, la gasolina que alimentaba su vida de apariencias, acababa de ser cortado de raíz. Imaginé el momento en que su tarjeta de crédito fuera rechazada, o cuando intentaran hacer una transferencia y se encontraran con un muro digital. Esa pequeña victoria, esa anticipación del pánico que sentirían, fue un bálsamo para la herida abierta de la traición. El equilibrio de poder había comenzado a cambiar, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Esa misma tarde, un cerrajero de confianza, Roberto, un hombre cuyas manos habían arreglado las cerraduras de mi casa durante 30 años, llegó a mi puerta. El sonido del taladro perforando la madera fue como una purga, eliminando los últimos vestigios de su acceso a mi vida. Observé cómo los viejos cilindros, aquellos para los que Claudia tenía una copia, caían en su caja de herramientas con un tintineo metálico. Eran más que piezas de metal, eran símbolos de una confianza rota, de una vulnerabilidad que yo misma había permitido. Roberto trabajó en silencio, con el respeto de quien entiende que está haciendo más que cambiar una cerradura. Estaba fortificando un santuario que había sido profanado. Cuando terminó, me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y frías. Sostenerlas en la palma de mi mano fue un acto de soberanía. El peso se sentía real, tangible. Nadie más tiene copia de estas, doña Mercedes. Solo usted, dijo Roberto. Le pagué en efectivo, con billetes que había retirado de mi nueva y solitaria cuenta bancaria. Cada acción, cada decisión de ese día
Era un paso para reafirmar mi autonomía. Esa noche, al girar la llave nueva en la cerradura, el clic fue el sonido más satisfactorio del mundo. Mi casa volvía a ser mi fortaleza, inexpugnable. El campo de batalla estaba asegurado. Los invasores ya no tenían cómo entrar. Con mis flancos financiero y doméstico asegurados, era el momento de preparar el escenario para el acto final. Me senté en mi escritorio con mi vieja agenda de contactos, la de toda la vida. Marqué el número de mis sobrinos, los hijos de mi hermana, y luego el de doña Elvira. Mi voz era cálida, la de la tía y la vecina que siempre habían conocido. Quiero invitarlos a una cena muy especial el sábado. Tengo un anuncio importante que hacer sobre mi futuro y me gustaría mucho que estuvieran presentes. No di más detalles. Su presencia era crucial. No serían meros espectadores, sino el jurado moral que presenciaría la caída de la reputación que Claudia tanto se esforzaba por mantener. El juicio no sería en un tribunal, sino en mi comedor. Esa noche, antes de la llamada crucial, me permití un momento de reflexión. ¿Estaba haciendo lo correcto al destruir lo que quedaba de mi familia? Abrí un viejo álbum de fotos y me detuve en una de Claudia, con 7 años, sonriéndome con un hueco en la dentadura. Sentí una punzada de dolor por esa niña, por la mujer que yo había esperado que llegara a ser. Pero la mujer que me había humillado en el banco, la que falsificó mi firma y planeó robarme mi hogar, no era esa niña. Era una extraña que habitaba su cuerpo. Cerré el álbum con una finalidad que me sorprendió a mí misma. El luto por la hija que había perdido ya había pasado. Ahora solo quedaba lidiar con la mujer que ella había decidido ser. Con el corazón firme, marqué su número. Puse el altavoz y activé la grabación. Mi voz salió dulce, casi frágil, un instrumento perfectamente afinado para la ocasión. Claudia, Raúl, quiero invitarlos a una cena especial en casa el próximo sábado, a las 8. He estado pensando mucho y quiero celebrar su éxito y anunciarles una decisión importante que he tomado sobre la casa. La pausa al otro lado de la línea fue casi imperceptible, pero yo la sentí. Fue el silencio de la avaricia, del triunfo que creían inminente. Claro, mamá, qué buena idea. Allí estaremos, respondió Claudia, su voz teñida de una alegría codiciosa. El cebo había sido mordido. La trampa estaba lista. Colgué el teléfono y un silencio profundo llenó la habitación. Había completado la primera fase de mi contraataque. Les había cortado los recursos, había asegurado mi territorio y había puesto la trampa. Estaban operando bajo la ilusión de que todavía tenían el control, de que yo era la pieza débil en el tablero. No sabían que el juego había cambiado drásticamente. Vendrían a mi casa esperando escuchar el anuncio de mi rendición, ansiosos por reclamar el premio final, mi hogar. No tenían idea de que en realidad estaban caminando hacia su propia exposición pública, hacia la demolición controlada de su mundo de mentiras. La tensión era palpable, una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse. Me levanté y fui a la cocina a prepararme una taza de té. Mientras el agua hervía, me miré en el reflejo oscuro de la ventana. Vi a una mujer que había sido subestimada, una anciana que daban por acabada, pero la mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos brillantes, encendidos con una furia fría y una claridad absoluta. Ellos habían iniciado esta guerra, pero yo la terminaría, y lo haría en mis términos, en mi casa, frente a las personas cuyo respeto ellos más valoraban. El sábado por la noche no sería una cena familiar, sería una ejecución, y yo, Mercedes Álvarez, sería la única que saldría de esa habitación con la dignidad intacta. La calma antes de la tormenta final se había instalado en mi alma. El sábado por la noche, mi casa olía a estofado de res, el plato favorito de Claudia cuando era niña, una ironía que solo yo podía saborear. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla. Las copas de cristal brillaban bajo la luz cálida del candelabro, creando un escenario de perfecta armonía familiar. Claudia y Raúl llegaron puntuales a las 8, sonrientes, creyendo que iban a una celebración de su victoria. Mis sobrinos, Carlos y Alberto, y mi fiel vecina doña Elvira ya estaban allí.
creando una atmósfera de normalidad que era la calma antes de la tormenta. Tras el postre, un flan casero que a Raúl le encantaba, él se levantó para hacer un brindis, su copa en alto. «Por Mercedes, mi suegra, una mujer cuya generosidad siempre ha sido el pilar que apoya a esta familia. ¡Salud!». Todos levantaron sus copas. Yo también. Bebí un sorbo de agua, mis ojos fijos en los suyos por encima del borde del vaso. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Me levanté lentamente, alisando mi vestido con un gesto deliberado. El silencio se apoderó del comedor, un silencio expectante que cortó de raíz las conversaciones triviales. «Gracias, Raúl. Tu brindis me da el pie perfecto para mi anuncio». Mi voz era calmada, pero resonó en la habitación con una autoridad que no habían escuchado en años. Caminé hasta la cabecera de la mesa y coloqué una carpeta de cuero que había dejado en el aparador. No había prisa en mis movimientos. Cada segundo de su creciente incomodidad era parte del plan. Mis sobrinos me miraban con curiosidad. Doña Elvira con una intuición preocupada. Claudia y Raúl, sin embargo, aún sonreían, convencidos de que el anuncio sería la entrega de la casa que tanto anhelaban. Su arrogancia era el lienzo perfecto sobre el cual yo pintaría su ruina. De la carpeta saqué el primer documento. Lo deslicé sobre el mantel de lino con la punta de mis dedos, hasta que quedó frente a Claudia. Su nombre estaba en el encabezado. «Primero, quiero informarles que, desde el lunes a las 9:05 de la mañana, ya no tienen ninguna autoridad legal para actuar en mi nombre». Era la notificación de revocación del poder notarial, sellada y firmada. La sonrisa de Claudia se congeló al instante. Sus ojos se clavaron en el papel como si fuera una serpiente. Pude ver el momento exacto en que la comprensión la golpeó. Una ola de pánico helado que borró su expresión de suficiencia. Raúl, a su lado, frunció el ceño, sin entender del todo la magnitud de ese primer golpe. La temperatura en el comedor pareció bajar varios grados. Antes de que pudiera articular una palabra, saqué la segunda pila de papeles. Los extractos bancarios. Los extendí sobre la mesa como si fueran las cartas de un juego perdido, formando un abanico de cifras y fechas. Segundo, me gustaría que me explicaran estas 36 transferencias mensuales que suman un total de $54,000. Aquí, por si no lo recuerdan, dije señalando con el dedo, está el número de cuenta de destino, a nombre de la empresa Soluciones Integrales Méndez. El rostro de mi yerno perdió todo su color, volviéndose de un blanco ceroso. Miró los papeles, luego a Claudia, su mandíbula temblando ligeramente. La evidencia era metódica, innegable. El robo ya no era una sospecha, era un hecho documentado sobre mi mantel de lino. Mis sobrinos se inclinaron para ver los documentos, sus rostros pasando de la confusión a una conmoción indignada. Alberto, el mayor, levantó la vista y me miró, sus ojos pidiendo una confirmación que yo le di con un leve asentimiento. Doña Elvira se llevó una mano a la boca. Su jadeo ahogado fue el único sonido en la habitación. La audiencia que yo había elegido estaba cumpliendo su función a la perfección. Eran los testigos imparciales de una traición expuesta. Claudia y Raúl ya no estaban en una cena familiar. Estaban en el banquillo de los acusados, bajo la mirada condenatoria de las personas cuyo respeto se habían esforzado por cultivar. Su mundo social, construido con tanto cuidado y con mi dinero, comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. Sin darles tiempo a articular una defensa, saqué mi teléfono móvil, lo coloqué en el centro de la mesa y presioné play. La voz grabada de Claudia, clara y condescendiente, llenó el silencio sepulcral del comedor. «Mamá, entiende, ese dinero está mejor invertido con nosotros. Tú ya no lo necesitas para nada, solo para tus medicinas. Es por el bien de la familia». La grabación continuó. Cada palabra una pala de tierra sobre su tumba. Claudia me miró con los ojos desorbitados, una mezcla de furia y pánico. Raúl parecía que iba a desmayarse, su cuerpo encorvado como si hubiera recibido un golpe físico. El sonido de la propia voz de mi hija, tan segura en su engaño, era la prueba más irrefutable y humillante de todas. Era su propia confesión, servida como postre. Finalmente, el golpe de gracia. Coloqué sobre la mesa los correos electrónicos impresos, con la
frase de Claudia resaltada en un amarillo brillante y agresivo. Y aquí, para que no queden dudas sobre sus intenciones finales, está la prueba de su plan para vender mi casa sin mi consentimiento. Díganme, mi voz era un susurro helado, ¿a qué lugar más pequeño pensaban que yo había accedido a mudarme? El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por la respiración agitada de Raúl. Claudia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Había sido despojada de sus mentiras, capa por capa, frente a la familia que tanto se esforzaba por impresionar. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo la cruda verdad de su codicia. En ese momento, como estaba planeado, sonó el timbre. Fui a abrir. Era el doctor Mateo Vega, vestido con un traje oscuro, su rostro impasible como el de un juez. Entró en el comedor y, sin mediar palabra, le entregó a Claudia y a Raúl un sobre oficial. «Esta es una notificación extrajudicial», dijo con voz grave y profesional. «Exige la restitución total de los $54.000 desviados en un plazo de 30 días. De no cumplirse, se iniciará un proceso penal por los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza». La primera consecuencia, legal y financiera, acababa de materializarse. El drama familiar se había convertido oficialmente en un asunto legal con consecuencias penales. Además, continué, mi voz ahora con un filo de acero, retomando el control total de la situación. Todas las cuentas bancarias que compartíamos han sido congeladas esta mañana, y las cerraduras de esta casa fueron cambiadas esta misma tarde. Me acerqué a un rincón donde había dejado una caja de cartón, llena con algunas de sus pertenencias que habían dejado aquí a lo largo de los años. La deslicé por el suelo hasta sus pies. Les he preparado esto para que no se vayan con las manos vacías. La humillación era total y deliberada. Estaban siendo expulsados, no solo de mi casa, sino de mi vida, con la misma frialdad con la que ellos habían planeado deshacerse de mí. La segunda consecuencia, patrimonial y doméstica, era un hecho consumado. Mi última acción fue extender la mano hacia Raúl, mi palma abierta y firme. «La llave de mi auto», le dije. Él la usaba con la excusa de llevarme al médico, pero en realidad la utilizaba como su segundo vehículo personal. Dudó un segundo, mirándome con una incredulidad desesperada, como si ese pequeño objeto de metal fuera su último vestigio de poder. «La llave, Raúl», repetí, sin alzar la voz, mi mirada fija en la suya. Con mano temblorosa, la sacó de su bolsillo y la dejó en mi palma. La sentí fría y pesada, el último símbolo de control que tenían sobre mí. Cerré mi puño alrededor de ella y les señalé la puerta. «Creo que la cena ha terminado». La tercera consecuencia, la de sus privilegios, acababa de ser revocada. Claudia finalmente explotó, su máscara de sofisticación hecha añicos, revelando la furia impotente que había debajo. «Lo hicimos por tu bien, mamá, para protegerte de ti misma», gritó, su voz rota por la desesperación. La miré directamente a los ojos, sin una pizca de la lástima que ella esperaba provocar. «Mi bien nunca estuvo en venta, Claudia, y de quien necesitaba protección, al parecer, era de ustedes dos». Mis palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Raúl, siempre el cobarde, intentó apelar a la lástima. «Mercedes, por favor, somos familia», suplicó, su voz apenas un murmullo. Me giré hacia él. «La familia no presenta un poder notarial falso en un banco, Raúl. Eso, ante la ley y ante mí, tiene otro nombre». Se quedaron sin argumentos, expuestos y derrotados. Mis sobrinos los miraban con un desprecio helado que era peor que cualquier grito. Doña Elvira simplemente negó con la cabeza, una profunda decepción grabada en su rostro. En silencio, tomaron su caja de cartón y salieron por la puerta principal, sin mirar atrás. Escuché sus pasos apresurados en el porche y luego el sonido de su auto arrancando y alejándose a toda velocidad. Me acerqué a la puerta, giré la nueva llave en la cerradura y eché el cerrojo. El sonido metálico y definitivo fue el punto final más satisfactorio que jamás había escuchado. La justicia no siempre es un trueno ruidoso. A veces es el sonido de una puerta cerrándose suavemente, pero para siempre. Una vez que el eco de sus pasos se desvaneció
y el sonido del cerrojo girando selló la noche, un silencio profundo, casi sagrado, se instaló en la casa. No era la soledad a la que me habían acostumbrado, esa soledad llena de ansiedad y de la espera de su próxima visita calculadora. Era una soledad nueva, espaciosa, llena de la calma que sigue a una tormenta devastadora. Mis sobrinos y doña Elvira se quedaron un rato más. Sus presencias eran anclas de normalidad en el mar revuelto de la noche. Recogimos los platos de la cena, y cada trozo de vajilla que lavaba y secaba se sentía como un acto de purificación, limpiando no solo los restos de la comida, sino la mancha de su presencia en mi hogar. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin sobresaltos. A la mañana siguiente, el sol que entraba por la ventana de la cocina parecía más brillante. El aire olía a café recién hecho y a una libertad que casi había olvidado. Mi primera llamada fue al doctor Vega. Le agradecí su impecable actuación y le di instrucciones claras, las primeras de muchas que ahora tomaría yo sola. Toda comunicación futura con Claudia y Raúl será exclusivamente a través de usted, le dije. Mi voz firme, sin titubeos. Cualquier intento de contacto personal, cualquier mensaje a través de terceros, deberá ser ignorado. Las negociaciones sobre la restitución del dinero se harán en sus términos, no en los míos. Estaba construyendo un muro, no por odio, sino por autopreservación. Un muro legal, alto e inexpugnable, que me protegería de sus futuras manipulaciones. Mi segunda llamada fue a Leo. Su voz sonaba preocupada, habiendo escuchado sin duda una versión distorsionada de los hechos por parte de sus padres. Lo invité a almorzar el domingo, solo él y yo. Leo, mi amor, las puertas de mi casa están siempre abiertas para ti, le aseguré, y pude sentir su alivio a través del teléfono. Pero las reglas han cambiado. Nuestras visitas serán solo nuestras. Lo que hablemos, lo que hagamos, quedará entre nosotros. No le pedí que tomara partido, solo que respetara mi espacio. Le estaba ofreciendo una relación directa, sin intermediarios, sin la toxicidad de sus padres. Estaba salvando el único lazo familiar que aún tenía valor, reconstruyéndolo sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Las semanas que siguieron fueron una lenta reapropiación de mi propia vida. Cada rincón de la casa, que antes se sentía como un recordatorio de mis sacrificios por ellos, ahora se transformaba en un espacio exclusivamente mío. Compré una tablet, un aparato que Claudia siempre me dijo que era demasiado complicado para mí. Pasé horas aprendiendo a usarla, viendo tutoriales, sintiendo cómo se despertaba esa parte de mi cerebro que amaba los sistemas y los números. La primera vez que pagué una cuenta en línea por mí misma, una simple factura de la luz, sentí una oleada de triunfo tan intensa que me reí sola en la sala. Era un acto pequeño, trivial para el mundo, pero para mí era la declaración de independencia más grande de todas. Con mi nueva habilidad digital, me sumergí en mis propias finanzas, abrí mis cuentas, revisé mis inversiones, creé hojas de cálculo para mi presupuesto. La exjefa de administración que había sido enterrada bajo capas de condescendencia filial resurgió con una fuerza inesperada. El control que Claudia me había arrebatado, con la excusa de mi supuesta incapacidad, ahora lo recuperaba con cada clic del ratón, con cada contraseña que yo misma creaba. Ya no era una anciana a la que se le daba una mesada de su propio dinero. Era la dueña de mi patrimonio, la arquitecta de mi seguridad financiera. El poder no estaba en la cantidad de dinero que tenía, sino en el conocimiento y el control absoluto sobre él. El domingo Leo vino a almorzar. No hablamos de la cena. No era necesario. Hablamos de sus estudios, de sus sueños, de la música que le gustaba. Lo escuché. De verdad lo escuché, sin el filtro de su madre. Después de comer, salimos al jardín. Hacía meses que no cuidaba mis rosales y estaban descuidados. «Te ayudo, abuela», dijo, y juntos pasamos la tarde podando las ramas secas, arrancando las malas hierbas, abonando la tierra. El trabajo físico, el olor a tierra mojada, el simple acto de colaborar en silencio, sanó algo profundo en mí. Ver sus manos jóvenes y fuertes trabajando junto a las mías, arrugadas y expertas, fue la imagen perfecta de un nuevo comienzo.
de un legado que no se basaba en dinero, sino en tiempo y afecto compartido. Esa misma tarde, mientras descansábamos en el porche bebiendo limonada, abrí mi tablet. Con una seguridad que me sorprendió a mí misma, navegué hasta una página de viajes. Busqué un destino que había guardado en mi corazón durante 40 años, un sueño que siempre había pospuesto por las necesidades de otros. Las cataratas del Iguazú. Doña Elvira y yo siempre habíamos hablado de ir. Un día, Mercedes, un día, decíamos. Ese día había llegado. Compré 2 boletos de avión, para dentro de un mes. Imprimí la confirmación. El papel tibio en mi mano se sentía más valioso que cualquier escritura o estado de cuenta. Era la prueba tangible de que mi futuro, por fin, me pertenecía a mí y solo a mí. Cuando le mostré los boletos a doña Elvira, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de una alegría pura y conmovida. Nos abrazamos, 2 mujeres en el umbral de sus vidas, decidiendo que el tiempo que nos quedaba no sería una sala de espera, sino una pista de despegue. Este viaje no era una simple vacación, era un acto de desafío. Era la respuesta a todos los que me habían dicho que ya estaba demasiado vieja, que debía quedarme tranquila en casa. Mi tranquilidad ya no la encontraría en la inmovilidad, sino en el movimiento, en la exploración, en la acumulación de nuevos recuerdos que no tuvieran nada que ver con el sacrificio o la obligación. El abogado me informó que, ante la abrumadora evidencia, Claudia y Raúl habían aceptado el acuerdo extrajudicial. La restitución del dinero sería en cuotas mensuales, un recordatorio constante de su derrota. Francamente, el dinero ya no era lo más importante. La verdadera victoria no estaba en mi cuenta bancaria, sino en el silencio de mi teléfono, en la paz de mis tardes, en la libertad de decidir mi propio menú para la cena. Había aprendido que la confianza no es un cheque en blanco, que se firma una vez y se olvida en un cajón. Es un saldo que debe revisarse todos los días, una cuenta corriente de respeto y honestidad que requiere depósitos constantes. Mi hija y mi yerno habían sobregirado su cuenta hasta la bancarrota. A veces, por la noche, miro la vieja máquina de coser Singer en el rincón. Ya no veo en ella el símbolo de mi sacrificio ciego, sino el de mi fortaleza resiliente. Esa máquina me enseñó sobre la paciencia, sobre cómo unir piezas sueltas para crear algo fuerte y duradero, sobre la importancia de la tensión correcta en el hilo para que la costura no se rompa. La vida me había puesto a prueba con la tensión más alta, amenazando con desgarrar el tejido de mi existencia, pero el hilo no se rompió. Al contrario, me obligó a tomar la aguja en mis propias manos y coser un nuevo patrón para mi vida, uno con bordes claros, costuras reforzadas y un diseño elegido enteramente por mí. He recuperado mucho más de lo que perdí. Perder una hija como la que yo creía tener fue un dolor inmenso, pero encontrar a la mujer que yo era fue un descubrimiento invaluable. Ya no soy una reliquia que necesita ser cuidada, ni un activo que necesita ser administrado. Soy una persona, una con su propia voz, sus propias decisiones y sus propias llaves. El respeto que ahora recibo de mi nieto, de mis sobrinos, de mi vecina, no se basa en lo que puedo darles, sino en quién soy. Es un respeto ganado a pulso, en el campo de batalla de mi propia sala, con la verdad como única arma. Y esa es la única clase de respeto que realmente importa. Miro mi nueva firma, la que estampo en mis propios cheques, en mis autorizaciones, en las postales que enviaré desde mi viaje. Es fluida, segura, inconfundiblemente mía. Me habían robado dinero, sí. Habían intentado robarme mi casa y mi autonomía. Pero en su torpe y arrogante intento por robarme el nombre, por suplantar mi firma y mi identidad, me habían devuelto algo mucho más valioso. Me devolvieron la voz. Y ahora, mi voz, la voz de Mercedes Álvarez, era lo único que ya no tenía precio.